Vamos a culminar en esta noche. También Albertico se acaba de conectar. Hijito, me alegro de verlo, me alegro, me gozo. Vamos a culminar el tema que empezamos la semana pasada. Estamos meditando, reflexionando en la historia de Abraham, un gran hombre, pero un gran hombre que tuvo los comienzos igual que nosotros, desde abajo, siendo un hebreo que vivía en Ur de los Caldeos por el área de Mesopotamia, un hombre pagano, un hombre idólatra, como cualquier otro. Sin embargo, Dios lo llamó. Dios llamó a Abraham. Y a partir de ese momento, empieza Dios a tratar con él. Dios le da una orden y le dice: deja tu tierra y tu parentela. Todo eso ya lo vimos. Vamos a ver. Yo veo un paralelismo en esta historia. Les voy a decir por qué. Abraham, después que Dios lo llama, se va a Egipto. Y cuando se va a Egipto, abandona el altar y deja de invocar el nombre del Señor. Mintió, diríamos, estaba dispuesto a prostituir a su esposa por dinero. Estaba lleno de temores, creyendo que quizás porque su esposa era muy hermosa, le podían hacer daño a él para quedarse con ella. Así es que dijo que era su hermana y de esta manera le expuso para que ella pudiera estar con otro hombre, y él dijo: me va a ir bien por causa de ti. O sea que prácticamente estaba dispuesto a prostituir por dinero. Bueno, el paralelismo que yo veo aquí es que su descendencia, que es Israel, pasa la misma historia. Después que nace la nación en Canaán, José llevado como esclavo y toda el pequeño grupo, la nación en ciernes, viene a Egipto y ahí se contaminan y se vuelven idólatras y son esclavizados por 400 años. Y así como Israel es sacado a través de 10 plagas poderosas, también Abraham, al estar en Egipto, Dios manda plagas sobre Faraón por causa de Abraham y su esposa. Y también al final, Dios va a mandar las últimas plagas y va a ser para sacar a Israel nuevamente del Egipto espiritual, que es el mundo, y también de sacar a los cristianos. Bueno, esta historia tiene varios paralelismos porque el hijo pródigo es lo mismo. Se va el hijo a la provincia lejana, se pierde, fracasa y luego vuelve a la casa. Y así vamos a ver que en la Biblia, y yo diría también que en la vida práctica, esta es una historia que se repite. Quiero mencionar algunas cosas antes que leamos. Estamos hablando que había edificado Abraham un altar físicamente. Puso las piedras, hizo el altar, puso la leña, etc. Nosotros, los cristianos, debemos edificar un altar. Pero nuestro altar es un altar espiritual. Edificar quiere decir construir. Cuando yo digo que debemos edificar un altar, quiere decir formar sólidos hábitos de oración, sólidos hábitos de estudio de la palabra, sólidos hábitos de congregarse, sólidos hábitos de compartir con otras personas acerca de Jesús. Si usted no tiene estos hábitos,
entonces usted necesita construirlos. Usted, si no tiene estos hábitos, no tiene un altar todavía. O sea, no estamos hablando de un altar físico, sino de un altar espiritual que se construye por medio de hábitos. La lección de Abraham es una lección para nosotros. La historia de Abraham es una lección para nosotros. Abraham, un hombre amado por Dios, un hombre llamado el amigo de Dios, un hombre que adoraba a Dios, le vino una gran hambre. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que al amigo de Dios, Dios permitiera que pasara hambre? Al padre de la fe. No era que Dios lo había abandonado, ni que Dios no lo amaba, sino que Dios quería enseñarle a Abraham a mantener su fe sin importar las circunstancias, a mantenerse firme. Nosotros miramos cuando él va a Egipto varios problemas que tenía. Mentía, número 1. Número 2, era cobarde. Era cobarde en el sentido que estuvo dispuesto a dar su esposa para salvar su vida. Era, diríamos, falto de carácter. Falto de carácter. Vamos a ver. Necesitaba ser formado. Mira, aprendemos esto. Nosotros, al igual que Abraham, tenemos una promesa y una herencia. Pero para que esa herencia nos sea entregada, debe suceder en nosotros una transformación, así como sucedió en Abraham. Una transformación. Más adelante miramos un hombre con una fe férrea, con una fe sólida, que cuando Dios le dijo que matara a su hijo, él dijo: vamos a ir a adorar y vamos a volver los dos. Yo no sé cómo, pero vamos a volver. Esa era la fe que Dios quería formar en él. Ahora, esta fe no solo se prende con estudios bíblicos, se prende atravesando valles, atravesando pruebas, atravesando adversidades, hasta que Abraham se vuelve un campeón de Dios, se vuelve un héroe de la fe, se vuelve el padre de la fe a todos aquellos que le hemos creído a Dios. Bueno, lo que quiero decir es que si usted no permite que Dios lo forme y le quite todas esas debilidades que todos tenemos como humanos, usted no va a poder heredar. Tenemos el ejemplo de Israel. Israel, Dios le dijo: voy a darles una tierra prometida, pero antes de dárselas, tengo que hacer una transformación en ustedes. Tengo que hacer un cambio profundo en el alma de ustedes. Y los tuvo 40 años en el desierto. La jornada del Mar Rojo a Canaán eran de 11 días. Caminando, 11 días. Y sin embargo ellos estuvieron 40 años. Y el 40 es número de prueba. ¿Para qué nos prueba Dios? Para moldearnos. ¿Para qué nos prueba Dios? Para enseñarnos. ¿Para qué nos prueba Dios? Para transformarnos y seamos dignos herederos. El otro caso que tenemos es el de Jacob. Jacob dice que Dios lo amó desde el principio. Dios lo amó. Jacob era el escogido, no Esaú. Pero hubo una pelea en el vientre y entonces Esaú le robó la primogenitura a su hermano en el vientre de su madre. Pero por designio divino, Jacob era el escogido. Pero era mentiroso, era tramposo, era, dicen en mi país, mandraquero. Dicen en México, transero.
Decía Jacob, el que no tranza no avanza. Y Dios lo tiene que pasar por mucho hasta que en Peniel es completamente transformado. Hermanos, esta historia no es única de ellos. Nosotros tenemos que pasar por esto también hasta que no quede nada de lo que usted era. Porque si usted no deja que Dios lo cambie, no va a poder heredar. En el caso de Israel, después de 40 años, no cambiaron sus maneras, no cambiaron, no renovaron su mente. Y murieron en el desierto y no pudieron heredar. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces la historia. Mire, quiero acotar algunas cosas que no mencioné en la vez anterior. Entonces ahora vamos a leer el versículo 12, capítulo 12. Versículo 10. Solamente ese versículo, y de ahí vamos a ir al capítulo 13, versículo 18. Solo vamos a leer esos dos versos. Quiero enfatizar algo, quiero que usted note la lectura. Dice: y hubo un hombre en la tierra, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió. Note esa palabra, subráyela. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Ahora vamos al capítulo 13, versículo 18. Vamos a ver. Versículo 1 es. Versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Dice, subió. Subraya esa palabra. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Señor, bendícenos, háblanos, apercíbenos, despierta los espíritus dormidos. Despiértanos a tus realidades. Despiértanos a tu espíritu. De manera que hagamos los ajustes necesarios, los cambios necesarios. Si hemos abandonado el altar o ni siquiera lo hemos construido, que esta noche volvamos al altar. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Quiero señalar la palabra altar. Para Abraham no era nada nuevo, porque los paganos hacían altares a dioses falsos. No leemos que Dios haya instruido a Abraham que hiciera un altar. Fue algo para él lógico. Que si se le había revelado un Dios, verdaderamente Dios y no un ídolo como los que él veneraba, su deber era edificarle un altar. En ese altar Abraham adoraba a Dios. La idea de altar es una idea de adoración. Tenemos muy asociada esa palabra en nuestros días con cantar, pero adorar es más que cantar. Digamos que el canto es una expresión de la adoración. Pero en el caso de Abraham, adorar era entregarse completamente. Era dejarse regir, dejarse gobernar
por ese Dios creador que lo había llamado. Cuando él fue a ofrecer a su hijo en sacrificio, dice, vamos a ir y adoraremos y volveremos. Pero ahí no había guitarra. Ahí no había piano, ni había música, ni había canto, pero sí había adoración. Yo diría que adorar es entregar las cosas que más amamos, las cosas que más nos gustan, pero a Dios no le gustan. Y subir al altar nosotros mismos. Esta idea está en toda la Biblia. Esta idea está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, hermanos, a causa de las misericordias de Dios, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio, pero no para matar nuestro cuerpo, como era en la antigüedad, sino en un sacrificio vivo. Decir, Señor, aquí está mi cuerpo, yo lo considero como muerto para mí, pero está apartado para tu servicio. Está apartado para que tú lo uses como tú quieres. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Si alguna vez usted se había preguntado por qué los cristianos, Dios nos ha dejado todavía con un cuerpo inmortal, un cuerpo de bajeza, aunque ya somos salvos, un cuerpo irredento. Todavía nuestro cuerpo no está redimido todavía. Nuestro espíritu está redimido y nuestra alma está siendo redimida conforme a nuestra entrega, pero nuestro cuerpo no está redimido. Pablo le llaman cuerpo de muerte. Pablo dice que en este cuerpo habita una ley que nos lleva cautivos a la desobediencia. Y esta ley se llama la ley del pecado. La ley del pecado no son los 10 mandamientos como algunos enseñan. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. La ley del pecado es una ley que está en nuestros miembros que se rebela contra Dios. ¿Por qué Dios habrá permitido esto? Para que nosotros, aunque el cuerpo quiera llevarnos en contra, nosotros lo presentemos en el altar y le digamos al Señor, aquí está mi cuerpo. Yo no vivo para obedecer la ley del pecado, para obedecer el impulso maligno del pecado, para obedecer las obras de la carne, sino para obedecer al Dios que nos ha creado y nos ha redimido con la sangre de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Dice la Biblia que cuando Abraham toma la decisión de dejar el altar que había construido, dice que él descendió a Egipto. Bueno, geográficamente, Canaán es una tierra alta. La tribu de Judá y el lugar donde estaba sentado el templo es un monte que se llama el monte de Sión. Quizás usted pueda pensar que esto es algo casual, pero resulta que donde Dios reina en el universo, en el cielo, su ciudad está sentada en un monte también. Y ese monte se llama el monte de Sión, el verdadero monte de Sión. Entonces, aparte que es una realidad geográfica, es una realidad espiritual. Cuando usted va al altar, cuando usted adora en el altar, usted está en una posición de altar.
altura. Usted está en una posición de un nivel de autoridad sobre todo lo de la tierra. Pero cuando usted abandone el altar y se va a Egipto, usted está descendiendo a un nivel bajo, a un nivel de donde usted va a ser dominado por las tinieblas. Miren el caso de Abraham. Abraham estaba dispuesto a dar su esposa, que estaba casado con ella, al faraón, para que faraón la tomara por mujer a su esposa. Ese no es el retrato de un hombre de altura. Ese no es el retrato de un hombre espiritual. Ese es el retrato de un hombre en decadencia. De un hombre que está descendiendo de su condición de hombre de Dios para volverse un hombre malvado. Prácticamente la huida de Abraham a Egipto se puede contar como una caída, como alguien que se aparta de Dios, como alguien que dice, pues yo sí quería servir a Dios, pero esto está difícil. Mejor me voy a lo fácil, y se va a Egipto. Ahora usted sabe, hermano, que a nadie que deje el altar le va bien. A nadie que vaya a Egipto le va bien. Aparentemente, al principio todo empezó a ir bien. Faraón, como le dijo a Abraham que era la hermana, empezó a agradar a su cuñado, dándole posesiones, dándole ganados, dándole riquezas, dinero. Imagínese usted, de estar con hambre, de no tener que comer, a volverse rico. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación! Como cuando Jesús le dijo a Abraham, el diablo le dijo a Jesús, ¿tienes hambre? ¡Come! Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¡Qué difícil! Mucha gente está sucumbiendo hoy en día a esa tentación. Y han dejado el altar. Acuérdese que altar es darse en sacrificio. Altar es realmente la esencia de la adoración. La esencia de la adoración es darle todo a Dios, vivir para Dios. Si usted puede cantar ese canto hermoso de adoración que dice, yo quiero hacer tu voluntad, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Qué bonita canción. Pero si esa canción usted no la vive, no es una realidad, esa canción no es realmente adoración. Adoración es lo que nosotros somos en esencia. Entonces, Abraham empieza a manifestar una conducta reprobable, es avergonzado por el faraón como un mentiroso, es avergonzado como un cobarde que estuvo dispuesto a dar a su mujer para salvar su vida. Entonces, Abraham decide volver, pero ahora va con posesiones, va con riquezas. Y si usted le fue bien, pero se le pegó una mujer que se llamaba Agar, ella no era judía, ella era israelita. Ese fue el precio de la huida de Abraham. Y resulta que Agar, que era una pagana, tiene un hijo con Abraham,
que es Ismael. Y su casa se llena de conflicto, se llena de pelea, de rivalidad. No hay paz en la casa, porque la esclava se ríe de la esposa de Abraham y se burla de ella. Entonces, Sara le dice a Abraham, echa a la esclava con su hijo. Entonces su hijo empezó a causar un problema. Pero Abraham dijo, no lo voy a echar porque es mi hijo. Pero Dios le dijo, ese hijo yo no te lo di. Estoy parafraseando. Ese hijo yo no te lo di. Ese hijo lo planificaste tú, no yo. Ese hijo es la consecuencia de haber abandonado tu altar. Despídelo junto con su madre porque él no va a heredar. Bueno, ya de ahí es una situación bastante dura. Tener que echar a un hijo. Y sin embargo de ahí nace una nación que hasta el día de hoy, 2021 ya, perdón, 2021 en el mes de febrero, 17 si no estoy mal, han hecho sufrir al pueblo de Dios. Han matado a muchos judíos y hasta el día de hoy los odian a muerte. Y resulta que Israel está metido ahí, en medio de todos estos enemigos, como consecuencia de la desobediencia. A nadie que deje el altar le va bien. Dice que Abraham descendió, pero en el versículo 1 dice, subió Abraham. Bueno, por supuesto que esto significa nuestra condición espiritual, pero no solo eso, sino nuestro destino. Nuestro destino. El destino del que busca a Dios es hacia arriba. Y el destino del que se aleja es hacia abajo. El altar es la puerta para subir. Dios nos pide lo mismo que Él hizo. Él vino al mundo en forma humana. Y Él adoró al Padre entregando su vida en sacrificio. Dios nos pide a nosotros que separemos nuestro cuerpo del pecado. Jesucristo estuvo siempre separado, pero aparte de eso, sufrió la muerte de la cruz. Ese fue el altar. Muy bien. Entonces dice que subió él y todo lo que poseía, pero llevaba exceso de equipaje, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Lot era su sobrino. Entonces obedeció a Dios al salir, pero no obedeció completamente. Qué casualidad, porque muchos cristianos viven en esta condición. Una obediencia parcial. Entregamos unas cosas y otras no. Pero la obediencia que quiere Dios es completa. Por eso cuando Abraham
se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar y le recuerda la promesa que le había hecho. Le reafirma su promesa, pero hasta que Abraham se decidió a obedecer las instrucciones, nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis amados. Tenemos que obedecer lo que Dios nos pide. Entonces, cuando Dios le habla, Él vuelve a edificar un altar y vuelve a invocar el nombre del Señor. Me gusta esto porque una invocación, si usted sabe lo que es una invocación es pedir la presencia espiritual de Dios, en el caso de un cristiano, pero hay personas que invocan también al otro. Pero invocar es que aunque nosotros no lo vemos, estamos pidiendo que su presencia sea manifiesta de una manera real. Entonces, en ese altar empieza a invocar. Mire, Dios quiere que su pueblo viva bajo un principio, y es el principio de separación. Abraham le dijo, yo voy a poner una señal en mi pueblo. Todo recién nacido al 8º día será circuncidado, y esto será una señal de que ese pueblo es diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Ese se llama el principio de separación. Jesucristo dijo, cuando oraba por los suyos, dijo, Señor, ellos están en el mundo, dijo, pero no son del mundo. Ese es el principio de separación. Nosotros estamos en el reino de la luz y el mundo está en el reino de las tinieblas. ¿Qué comunión hay con la luz y las tinieblas? Ninguna. Las tinieblas y la luz no pueden cohabitar. Si llega la luz, se van las tinieblas. Si se va la luz, llegan las tinieblas. Pero si la luz no se va, aunque las tinieblas quieran entrar, no pueden. Aleluya. El principio de separación. Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Yo quiero aclarar este concepto. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos estar separados del mundo? ¿Será que nos tenemos que ir a una montaña? ¿Solitarios? Debemos entender que esta palabra, mundo, es un término espiritual. No se refiere al planeta, sino se refiere a 3 cosas. Los deseos de la carne. O sea que el cristiano debe vivir separado de los deseos de la carne. Separado quiere decir que los deseos de la carne los ponen en el altar en sacrificio. Los cristianos tenemos carne todavía. No estamos glorificados. Pero ahí quiere ver Dios la realidad de nuestro compromiso con Él. Ahí quiere ver Dios la realidad si somos adoradores o no somos. Vamos a poner nuestro cuerpo en el altar. Número 2. El mundo significa los deseos de los ojos. Cuando se separa Lot con Abraham, le dijo Abraham a su sobrino, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, si tú vas a la derecha,
yo voy hacia la izquierda, escoge tú para dónde te quieres ir. Qué impresionante, porque él sabía que Dios lo había prometido, que le iba a bendecir, y a él no le importaba ir a la derecha o a la izquierda, porque él estaba creyendo una promesa. Pero luego dice que Lot alza sus ojos y miró la llanura verde en dirección a Sodoma y Gomorra. Si usted sigue lo que sus ojos miran, allá va a ir a dar usted, a Sodoma y a Gomorra. Dice la Biblia que los cristianos no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Pero ahí tenemos a Lot. Era justo, porque había creído en Jehová también. Pero él seguía lo que miraban sus ojos. Todas las cosas del mundo visibles, Satanás las usa para atraer a las personas, incluyendo a los cristianos. Y la tercera cosa que significa el mundo es la vanagloria de la vida. Ahí puede meter usted orgullo, soberbia, fama, reconocimiento, alcanzar una riqueza humana, material en la tierra. Eso proviene del mundo. Fíjense. Ahora usted me va a decir, entonces pastor, entonces los cristianos no debemos trabajar para ganar dinero. Mire, todas las cosas que están en la tierra en este momento, su carro, su teléfono, su casa, su ropa, todo esto está bajo maldición. Por eso ninguna de estas cosas no son otorgadas permanentemente, sino solo por un tiempo. Digamos, prestado, no podemos poseer. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella. Entonces, su casa no es su casa, sino que es una casa prestada. Y cuando usted se va, su casa se queda aquí. Pero Dios tiene una herencia que no es temporal, donde tiene una casa para usted. Tiene una herencia para usted, pero es una herencia bendita. La tierra, hermano, por si usted no lo sabía, está maldita. Los animales, las plantas, el ser humano, todo está bajo maldición por causa del hombre. Dios maldijo la tierra, pero viene el tiempo que esa maldición va a ser quitada. Y los que les toque heredar la tierra van a recibir una herencia permanente. No le van a cobrar impuestos sobre la renta, sino que va a ser suya. Aquí la gente, sobre todo aquí en California, compran su casa y aleluya, ya la terminé de pagar, y luego quedan pagando como 15,000, 20,000 dólares al año solo de impuestos. Pues qué tan bueno será tener una casa así, que es tuya y al mismo tiempo no es tuya. Tenés que estarle pagando impuestos al gobierno. Muy bien. Esas son las tres cosas de cuál el cristiano tiene que separarse. Dice en la iglesia, en sus principios, nadie decía ser suyo lo que poseía. ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? Ojalá que así fuera hoy. Nadie decía ser suyo lo que poseía. Óigame, yo estoy seguro que usted le dice, ¿y ese carro de quién es? Mío. Yo estoy seguro que usted va a su casa, ¿y esa casa de quién es? Mía. Pero dice la Biblia que los cristianos no decían ser suyo lo que poseían. Le decían, ¿y esa casa?
esa casa es del Señor, pero ahí me tiene viviendo por los momentos. Pero esa casa, Dios quiere que yo la comparta también. Y ese carro es del Señor. Y me va a decir usted, hermano, pero yo fui a dar la prima. Yo estoy haciendo los pagos. Aunque usted haga los pagos y haya pagado la prima, ese carro le pertenece a Dios. Pero Dios se lo está dando en su misericordia para que lo use, no para que lo posea. Porque cuando usted se va, ese carro va a quedar aquí. Y si no tiene hijos, el gobierno lo va a recoger y lo va a rematar. Gloria al Señor. Entonces este principio de separación está vigente. Dice, no améis al mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ese es el principio. Muy bien. Dijimos también que trae consecuencias la desobediencia y el abandonar el altar. Bueno, ¿habrán personas que abandonen el altar hoy en día? Si usted vive para sí mismo, si usted ha dejado la oración, si usted ha dejado sus hábitos buenos, usted ha dejado el altar. Sin embargo, mire qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de volver. Cuando Abraham lo corrieron, él se fue. Mire, quiero que leamos esto. Quiero que leamos esto. Capítulo 13, versículo 3. Note lo que dice aquí. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai. Fíjense, había pasado mucho tiempo, pero Abraham regresó al principio. ¿Se da cuenta? Nosotros no de ninguna manera podemos anular el plan de Dios, pero el plan personal que Él tiene con nosotros lo podemos retrasar. Lo podemos estancar y lo podemos perder también. Si no, ¿cómo podríamos explicar que Dios le ofreció a Israel una tierra prometida que nunca tuvo? Si es una tierra prometida es porque Dios se las había prometido, pero ellos no correspondieron a la promesa. Entonces, ellos invalidaron la promesa de Dios para ellos. Pero otra generación que nació en el desierto llegaron a heredar. Entonces, ¿qué pasó con toda esta ida a Egipto? Tuvo que regresar Abraham al principio y volver a comenzar. Eso pasa con un cristiano también. Dice, si el justo se apartare de su justicia, toda la justicia que hizo no le será tomada en cuenta. Y si el impío se apartare de su impiedad, toda la impiedad que haya hecho no le será tomada en cuenta. Es un nuevo comenzar. Dice, llegó al lugar donde había estado al principio y edificó un altar. Invocó al Señor. Betel significa casa de Dios. Amén. Muy bien. Estoy terminando. Necesitamos volver al altar para subir nuestro nivel. Si usted es cristiano y no tiene altar,
Dice la escritura que usted es un cristiano carnal, o sea, es un cristiano de un nivel bajo espiritual. Pero si usted es una persona que tiene un altar e invoca el nombre del Señor y se da en adoración al Señor, usted es una persona que sube su nivel. Aleluya. Termino. Los llamados, todos los que hemos sido llamados, tenemos que pasar un proceso de transformación, donde Dios tiene que hacernos aptos para el cielo. Si usted en su vida terrenal no deja que Dios lo transforme para hacerlo apto, no irá al cielo. No irá al cielo. ¿Cuántos me estarán oyendo y me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y entonces, ¿qué va a pasar, pastor? Si tiene suerte, se queda en la tierra, viviendo eternamente, pero no va al cielo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted viva en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero si usted no deja que lo hagan apto, usted no va a vivir ahí. Usted va a vivir en la tierra o debajo de la tierra, dependiendo su nivel. Pero Dios tiene una herencia maravillosa. Nosotros tenemos que hacer los ajustes aquí y edificar un altar, construirlo, poco a poco, hacer de la oración un hábito, hacer del estudio un hábito, hacer del testificar un hábito, hacer del congregarse un hábito. Y pase lo que pase, venga lo que venga, no abandonar el altar, porque usted se imagina lo difícil que es edificar un altar y luego abandonarlo para empezar de nuevo. Muy bien, vamos a orar por las peticiones. No sé si tuvimos a alguien más por ahí, hijito. Yendi Cruz. Yendi, mi hijito. Lindo, se conectó también. Paz. ¿Quién? Sonia Paz. Sonia, la esposa de José Villanueva, hijita linda también. Dios me la bendiga. Un saludo. Walter, qué alegría me da que se conecte Walter también. Es una bendición que se conecte. Alberto ya lo había saludado, pero lo saludo de nuevo. ¿Ah? Francisca González. Francisca González. Alex Paz Paz. Le mandamos un saludo, hermana Francisca. Alex, el hermano de Sonia. Qué bendición que se haya conectado. Hijo, le mando un caluroso abrazo. Jorge Suazo, ¿de dónde no sabemos? Jorge Suazo, recibe un saludo, amado. Erika Zúñiga. Erika Zúñiga, también hija amada en el Señor, vecina nuestra, qué bueno que está conectada. Elisa Cruz. Elisa Cruz, la hermana de Yendi, mi hijita, la bendigo, la saludo y le mando un abrazo grande. Elsa Dalila Reyes. Elsa Dalila, es un honor que esté con nosotros, que nos acompañe. Aquí estamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Eddie José Salguero, desde Guatemala, saludos. Eddie Salguero, me suena ese nombre. Yo tenía un gran amigo que se llamaba Neri Salguero. ¿Cómo se llama él? Eddie Salguero. Eddie José Salguero, el hermano Nick lo conoce. Salguero, oh, ya. Salguero. Dios me lo bendiga, mi amado. Dios me lo bendiga hasta Guatemala. Dios me lo bendiga. Olga Hernández de García. Mi hermanita Olga, la bendecimos y le damos un caluroso saludo. Gracias por sintonizarnos. Amén. Muy bien, tengo algunas peticiones aquí que vamos a estar orando.
Mi hermana Fátima, José Barrón, Pati Castellanos pide oración por Emma Regina. Va a tener una operación en su cabeza mañana. Con mucho gusto vamos a orar. Edith Casaca pide oración por Manuel y Julia y sus hijas. Claro que sí, mi amada, con mucho gusto. Y también oración por el estado de Texas. Que Dios tenga misericordia, pide José Villanueva. Claro que sí, hay mucha gente que está sufriendo en Texas. Unas nevadas que no se habían visto hace como 50 años o algo así, estaba oyendo. Muy bien, con mucho gusto vamos a orar. Unámonos todos los que, ustedes que están sintonizados, unámonos en estas peticiones. Padre, estamos orando. Levantamos la vida de Fátima, Señor. Señor, yo pido por su salud y te ruego que extiendas tu mano de misericordia, tu mano de poder sobre ella. Le ministramos sanidad, salud en el nombre de Jesús. Bendice la familia de José Barrón, su familia aquí, su esposa Elia y sus hijos. Bendícelos, ponemos vallados sobre ellos. Y también su familia en México, Señor, ponemos vallado de protección. Bendícelos y protégelos, Señor. Señor, estoy pidiendo por Emma Regina que va a tener esta cirugía en su cabeza. Señor, cuídala. Señor, guía a los doctores. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo estorbo de las tinieblas. Reprendo todo estorbo y ruego que los doctores sean guiados, sean iluminados por tu Espíritu Santo, Señor. Pido, Señor, por Manuel y Julia, hijas de mi hermana Edith y sus hijas. Bendíceles, guárdalas, pongo vallado sobre todos ellos, Señor, para que sean guardados. En el nombre de Jesús, Señor, estamos orando por el estado de Texas. Gente que está pasando dificultades, no tienen luz, está un frío tremendo. Auxíliales, Padre, auxíliales. Permite que vuelva la electricidad, que ellos puedan calentarse por mientras esto pasa, Señor. Ten misericordia de ellos. Estamos orando y poniéndonos en la brecha por millones de personas que viven ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno que se ha conectado. Te ruego, Dios mío, que tu paz y tu bendición estén sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Les agradezco su sintonía y siga con nosotros el domingo a las 3 de la tarde y el próximo miércoles a las 7 de la noche. Mañana vamos a estar teniendo la célula que tenemos siempre por medio de Zoom. Vamos a estarles mandando el link para que se conecten. Por favor, los hermanos que pertenecen a la célula del hermano Arturo y Pancho, no dejen de conectarse. Y usted, aunque no pertenezca, pero usted se quiere conectar, también. Si no está en la lista de link, pídamelo. Creo que ahí está mi número. 408-394-9479 y con mucho gusto yo le hago llegar el link para que nos conectemos y estemos estudiando la palabra, alimentándonos, enfocándonos en Dios mientras todos estos problemas pasan. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y muy buenas noches.